del segundo tramo de la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia del Callao. En esta oportunidad nos complace nuevamente contar con la grata presencia de la señorita doctora Teresa Soto Gordon, presidenta de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao y magistrada integrante del equipo técnico distrital de implementación de la oralidad civil en el Callao. También saludamos al señor abogado Cristian Delgado Suárez, profesor de Derecho en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestro saludo también para los señores magistrados y trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Callao y a las señoras y señores usuarios que nos ven a través de las redes sociales. Damas y caballeros, en esta segunda fecha de este ciclo de conferencias por la implementación del segundo tramo de la oralidad civil, tenemos a continuación las palabras de bienvenida de la doctora Teresa Soto Gordo, presidenta de la Segunda Sala Civil del Callao y magistrada integrante del equipo técnico digital de implementación. Adelante, doctora Soto. Bienvenida. Muchas gracias, Gino. Buenas tardes. Abogado Cristian Delgado Suárez, profesor de la Universidad de Lima y de la Católica, señores magistrados y trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Callao, señoras y señores usuarios que nos ven a través de las redes sociales. Continuando con este ciclo de conferencias por la implementación del segundo tramo de la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia del Callao, hoy día tenemos una excelente conferencia por delante, las técnicas de litigación oral. ¿Por qué resulta relevante el conocimiento de estas técnicas? Porque lo que se nos viene adelante con la oralidad en los procesos civiles son las audiencias. Las audiencias van a ser netamente orales, en las cuales tanto los jueces como las partes y los abogados van a intercambiar distintos puntos de vista, ¿verdad? Aquí los abogados se van a preparar en tratar de dar el mensaje más adecuado al juez para convencerlo de la teoría del caso que cada uno de ellos proclama, así como que los medios probatorios que presentan justifican una sentencia a su favor. Por eso resulta necesario conocer la forma en cómo nos tenemos que expresar a través del lenguaje, a través de la narrativa, para lograr ese convencimiento. Esperamos con ansias escuchar al doctor Delgado y que nos pueda dar los alcances y las pautas necesarias para un mejor desarrollo de la oralidad civil en los procesos civiles. Adelante, doctor Delgado. Okay. Muchas gracias, doctora Soto, por las palabras, y a continuación vamos a presentar al doctor Cristian Delgado Suárez. Él es abogado por la Universidad de Lima, profesor de Derecho en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Derecho Procesal por la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, y también un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Génova, Italia. De alguna manera es miembro de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil, convocada por el Ministerio de Justicia y del Grupo Parlamentario de Trabajo para la Reforma del Código Procesal Constitucional. Nos complace en presentar el tema de hoy, técnicas de litigación oral, a cargo del doctor Cristian Delgado Suárez. Previamente, los invitamos a todos los participantes en esta sala a prender sus cámaras para la foto institucional. A ver, todos los que podamos prender nuestras cámaras. A ver, sonreímos a la voz de 3. 1, 2, 3. A ver, una más. 1, 2, 3. Ok, muchas gracias. Doctor Cristian Alex Delgado, adelante, lo escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, yo quiero comenzar esta breve exposición que tendré ahora, agradeciendo, como siempre, las primeras palabras tienen que ser de agradecimiento por la cordial invitación para poder, pues, departir con ustedes en estos minutos sobre este tema tan interesante de, pues, las técnicas de litigación oral. Quiero agradecer en primer lugar a la Corte Superior de Justicia del Callao, en la persona de la doctora Flora Aurora Guerrero, la presidenta, y también saludar a cada uno y una de ustedes, al equipo técnico distrital de implementación de la oralidad, a la doctora
Soto Gordon y también a todos los jueces y juezas y funcionarios jurisdiccionales que están acá y también en las redes sociales. Espero que este retorno a la presencialidad les encuentre bien a los que hayan regresado, a las que hayan regresado y simplemente desearles mis parabienes en estas jornadas. En primer lugar, bueno, quería dar ese agradecimiento. En segundo lugar, como bien se ha indicado, esta ocasión es muy importante, pues porque este ciclo de conferencias, como ustedes podrán ya saber mejor que yo, se da en el marco de esta continua implementación de la oralidad o de los módulos de litigación oral civil a nivel pues del Distrito Judicial del Callao, ¿no? Va también un saludo y un reconocimiento que como corte pues siempre están a la vanguardia. Recordemos de que el nuevo Código Procesal Penal, cuando ya se acercó un poco más a la capital, comenzó también a regir en primer lugar en vuestro distrito judicial y también ahora ya con el tema de la oralidad, que seguramente ya están terminando de implementarlo. Entonces, en ese sentido, en el marco de esto, se me ha pedido poder justamente conversar con ustedes, poder dar algunas ideas, algunos comentarios respecto de este tema, que si bien es cierto, como lo dijo la doctora, pues Teresa Soto, es un tema de la más relevante naturaleza para el quehacer de litigio, en este caso civil, es un tema que no se ha tratado del todo más allá de algunos textos, más allá de alguna doctrina clásica, de repente contemporánea, no es una cuestión que haya tenido una importancia en lo que ahora respecta al litigio civil. Y creo que todo esto pasa, estas primeras palabras sirvan para una premisa, creo que todo esto pasa por un tema de ideología y de tendencias. Ustedes sabrán, como pues profesionales del derecho que son, de que nosotros nos regimos por el Código Procesal Civil del 93. Este Código Procesal Civil del 93, que dejó de lado al de procedimientos civiles del 12, marcó un antes y después en lo que respecta no solo al litigio, sino también a la teoría del derecho procesal, a las ideologías con la cual venía pues esta nueva codificación y esta nueva forma de hacer derecho. ¿Por qué digo esto? Porque si se dan cuenta, pues oralidad en realidad existió desde el Código Procesal Civil del 93. Si es que se quiere entender a la oralidad como un sistema, como una técnica procedimental de concentración y celeridad, ¿no? Ahora, si es que queremos reducirlo a la mínima expresión de la oralidad y nos ponemos en el plan de audiencias, doctores, doctoras, audiencias ha existido incluso desde el Código de Procedimientos del 12. ¿Por qué digo esto? Porque toda esta secuencia histórica, cronológica, nos debe hacer pensar en algo. La oralidad puede ser tomada de diferentes formas. La técnica de la oralidad puede ser tomada o bien sea como un acto aislado y externo, periférico llamado audiencia, en la cual no importa qué se realice en esta audiencia, no importa en qué momento se lleve adelante, simplemente se hace alusión a una audiencia, o también la oralidad puede servir pues como lo que parece que quiere este programa de implementación, como realmente una técnica, una tendencia, una ideología, si es que se quiere de alguna manera decirlo, más teóricamente, que pues marque la pauta en lo que respecta al desarrollo procedimental, que vaya de la mano o que de repente vaya adelantándose a esta mera escrituralidad que nos ha acompañado siempre, de hecho desde el siglo, pues, desde el siglo XIII, con este decreto papal respecto de que todo lo que no está en el expediente no existe, de que el juez, si es que el juez no resuelve y no lo hace constar en un acta, no existe esto que está declarando, ¿no? Todo esto ha, de alguna manera, servido como una ideología que nos ha acompañado en todo el trabajo de codificación posterior a nivel de civil law, a nivel después del derecho francés, civil, romano-germánico y que también nos sirvió de inspiración. Entonces, vean ustedes de que la oralidad se puede tratar de diferentes formas. Nuestro empeño en estos minutos que tenemos acá, por lo cual ya les estoy sumamente agradecido, es básicamente para decir, ok, estamos ante una realidad innegable, que es la oralidad en el proceso civil, ahora sí plenamente implementada, y cómo es que se desarrollan entonces los nuevos roles del abogado, de la abogada, de los defensores y también de los jueces, del órgano jurisdiccional. Pero para ello creo que en primer lugar hay que hacer alusión brevemente
y esto aprovecho porque es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en esta corte, porque pues desde el año pasado he estado de alguna manera visitando virtualmente diferentes cortes distritales para exactamente llevar un grano de arena sobre este tema. Me permito, como siempre, cuando hablo de este tema, hablar un poco sobre la oralidad. Nosotros tenemos, comienzo con esta primera parte para luego pasar a la segunda parte, que es el núcleo de esta conversación sobre las técnicas de litigación oral. Eh, Haciendo en primer lugar un primer capítulo, por así decirlo, sobre la oralidad, es importante mencionar de que a nivel teórico, a la oralidad se la puede considerar pues básicamente como un principio, ¿no? Hay profesores, hay profesoras que la toman, por ejemplo, la consideran como un principio. Existen también otros textos jurídicos, otros artículos en donde más bien se la toma como una técnica o una regla que no tenga la arquitectura o el modelo normativo de un principio, sino de una regla, por ejemplo. Entonces la doctrina se debate todavía, se debate muy, muy acaloradamente sobre identificar la naturaleza jurídica de la oralidad. Yo parto por algo un poco más, de repente, sencillo, porque el derecho no tiene que ser complejo, el derecho no tiene por qué ser complicado. Vean ustedes, la oralidad ni siquiera es un producto jurídico. Y lo digo categóricamente. La oralidad, entendida como una técnica de comunicación de seres racionales y pensantes, ni siquiera es una cuestión, pues un producto meramente jurídico. Parte en primer lugar del lenguaje, sí o no. Ahora, ¿saben por qué cabe tan bien y por qué suena tan bien el tema de la oralidad en el acontecer jurídico y sobre todo en el proceso? Por otra sencilla razón. El derecho es altamente retórico. ¿Y qué implica retórico? ¿Qué implica la retórica? Diálogo, preguntas, cuestionamientos, argumentación y todo esto con un canal oral. Entonces, ¿qué mejor manera de hacer derecho en sus diferentes formas? Litigando, enseñando, ¿no? Pues si no es a través de la retórica, preguntando, cuestionando, para que a través de esta retórica, de esta constante cuestionamiento que nos acompaña pues desde la filosofía socrática, este famoso ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué este fenómeno? Podamos obtener conocimiento. Vean ustedes la facilidad y la flexibilidad que existe cuando pretendemos hacer derecho a través de la vía oral. Claro, siempre nos queda el papel, siempre nos queda la vía escrita, pero ¿es que acaso no queremos con la oralidad hacer más flexible y dinámico y célebre el proceso? Entonces, para eso calza un poco mejor en la técnica de la oralidad, ¿correcto? Calza un poco mejor la técnica de la oralidad porque facilita la labor jurisdiccional y también de los operadores, pues, jurídicos, de los abogados, de las abogadas. Entonces, haciendo unas premisas sobre este tema que estoy comentando, la oralidad, a mi entender, la oralidad es una técnica procesal. Y si es que esta es una técnica procesal, estimados doctores y doctoras, y paso inmediatamente a algo un poco más interactivo que tan solo escucharme o verme, si es que esta es una técnica como tal, y estoy compartiendo el Código Procesal Civil del 93, si es una técnica, habría que preguntarnos, Cristian, ¿a qué principio le sirve? Porque yo entiendo que si es que hablamos de técnicas procesales, estamos hablando de reglas, como pues el tipo de disposición normativa reglas. El artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil vigente hace mención a estos principios que Montero Aroca, el profesor español Montero Aroca, haría alusión como principios consecuencia. Principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesales. Vean ustedes acá, por favor, esta primera oración. Las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. El proceso se realiza procurando que en su desarrollo o que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. Estos dos elementos, estimados y estimadas, estos dos elementos, el hecho de que la audiencia o las audiencias y las actuaciones de medios probatorios se realicen preponderantemente ante el juez, frente al juez, implica desde ya una idea de interacción. Y esta interacción
que algunos podrían decirlo, pues, inmediación, ¿no? Física, ¿implica qué? Implica que la mejor técnica para que esta dinámica ocurra tiene que ser la oral. Tiene que ser la oral. Es intuitivo. Es bastante intuitivo porque creo que de nada serviría estar ante una audiencia y actuación de medios probatorios frente al juez para que pues estemos intercambiando escritos en ese mismo momento. Entonces, a lo que hago alusión acá en el artículo 5, explicando e interpretando un poco, salvo mejor parecer de ustedes, claro que sí, aludo al principio de inmediación. Y este principio de inmediación, exactamente este principio de inmediación, es el que si bien se pone como un ideal a alcanzar, porque los principios, doctores y doctoras, son normas que tienen una carga axiológica y valorativa, algo que se quiere alcanzar tendencialmente, necesitan los principios reglas jurídicas, disposiciones normativas que tengan la pues estructura de reglas. Entonces la pregunta salta de evidente, profesor Cristian, si tenemos en el CPC este artículo, este principio que nos marca la pauta de que las audiencias, pues, o que el principio de inmediación debe ser, ¿no?, realizado ante el juez y las partes, y que el proceso se debe realizar procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos. Nos preguntamos, profesor, ¿qué técnica será la más adecuada para llevar esto adelante? Entonces acá surge la oralidad. Entonces ahí surge la oralidad como una técnica de desarrollo procedimental. Y yo respeto muchísimo al resto de colegas, de profesores y profesoras, por ejemplo, que indican de que la oralidad a la vez es regla y principio. Y que también hay profesores, hay colegas, que por otro lado indican de que la oralidad más bien es simplemente una forma de comunicación del proceso. Es una forma de comunicar cosas, comunicar eventos, actos, hechos en el proceso. Bueno, creo que la oralidad podría ser un poco más de eso para los fines que se persiguen, ¿no? O para los fines que se buscan, no tan solo una forma de comunicarse. Parece que eso es bastante obvio, sino que también pues esta forma de comunicarse oral va a permitir que se desarrolle de una manera más célere, más concentrada el proceso judicial. Entonces, era necesario partir de esto. Y era necesario partir de esto por una sencilla razón. Dejo de compartir esto para pasar a otro documento. Es necesario indicar esto porque cuando estamos hablando de técnicas de litigación oral, ahora sí ingreso a esta segunda parte. Cuando estamos hablando de técnicas de litigación oral, doctores y doctoras, evidentemente que no estamos hablando de la mejor técnica para elaborar escritos de demanda o elaborar escritos de contestación. Acá, como ustedes podrán ver y de repente reparar en esta breve exposición que estoy teniendo, se valora bastante por parte de la judicatura la claridad, la expresión también de lo que el abogado o la abogada pueda decir. Pero no es tan solo saber expresarse o algo así, porque cuando estamos hablando ante técnicas de litigio, queremos identificar sobre todo aquellas técnicas de la defensa, en este caso de los abogados, en este caso litigantes, para saber plantear lo que exactamente la doctora Soto Gordon nos comentó en un inicio, la famosa teoría del caso. Y esta teoría del caso, en el marco de los alegatos de apertura, qué duda cabe de que es un tema bastante conocido. Pero ¿saben cuál es el aspecto diferencial? De que estamos en el ámbito civil. Y en el ámbito civil no hemos estado siempre acostumbrados o acostumbradas, como abogados, abogadas o como órgano jurisdiccional, a estar en un ámbito oral, en una dinámica oral. ¿Es que acaso no nos viene a la mente este coloquio, esta frase coloquial, este refrán, este dicho, este argot judicial, en el que se dice, aquello que no está en el expediente no existe? ¿Qué se quiere decir con esto? De que se necesita, pues, un formato escrito, una base tangible y objetiva, necesariamente el papel, para que el proceso se desarrolle. Y me permito, pues, indicar o afirmar de que esto riñe necesariamente con la idea de oralidad. Acá no estamos haciendo una propaganda o algo panfletario para también dejar de lado la escrituralidad. No, no sería responsable.
no sería metodológico. Lo que estamos diciendo es usar la escrituralidad para que sea un buen motivo o justificación de oralizar aquello que se está presentando por la vía escrita. Lo que tenemos hasta este punto, dejando de lado aquellos módulos que ya trabajan con oralidad, es todavía un proceso escrito. ¿Y el proceso escrito qué implica? Un proceso preclusivo, un proceso en el cual se tiene que ingresar el escrito, se tiene que dar cuenta, se tiene que elevar, proveer, luego correr traslado, esperar la respuesta si es que llega en el tiempo, volver a proveer. Dense cuenta que esta dinámica, pues, altamente preclusiva y extenuante, de alguna manera, es lo que causa la dilación procesal. Pero si, por ejemplo, estamos en un ámbito en el cual ya se está aplicando en más de la mitad de las cortes distritales a nivel nacional, ya se está aplicando la oralidad, vamos a tener un acelerador del procedimiento gracias a una técnica de desarrollo procesal llamada oralidad. Más allá de que le quieran poner el nomen juris de principio, de norma fundamental, de regla, de técnica, de modelo procedimental, ya, no hagamos problema acá de la categoría, por más de que yo sienta de que es una forma de desarrollo procedimental. Más allá de eso, lo importante, por favor, y la idea que quiero rescatar es de que cuando se habla de una dinámica oral en el proceso civil, necesitamos cambiar varias cosas. Y se necesita cambiar la forma como actúan los abogados y cómo actúan y dirigen el proceso los jueces. Repito, hay que cambiar, hay que actualizar, instruirnos, tanto la práctica forense, abogados, abogadas, civilistas, procesalistas civiles, y también llevar adelante estas técnicas de oralidad y de dirección del proceso, dirección de debates por parte del órgano jurisdiccional. Vean cómo cambia el panorama. Vean cómo cambia el panorama, por favor, porque hasta antes del 2018, hasta antes del plan piloto de implementación de la oralidad ocurrido en la Corte Superior del Distrito de Arequipa, en el juzgado del doctor, juez y amigo Carlos Polanco, hasta antes de ello, hasta antes de este experimento, que de hecho lo fue así, la dinámica en el proceso civil era meramente escritural. No había ni siquiera la posibilidad de pensar en audiencias. Profesor, creo que está exagerando, porque en efecto, el proceso civil sí tiene audiencias. Y aquí me tengo que explicar un poco más. Yo no estoy diciendo de que necesariamente porque existan audiencias, tenemos un procedimiento oralizado. Tenemos un procedimiento célere, rápido, expeditivo. No. Porque tal vez hace falta que les recuerde que si no estuviésemos en este marco de oralidad con el reglamento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿qué audiencias tendríamos? ¿Qué audiencias tendríamos? 2. O con suerte una. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué tan desalentadora su percepción respecto de cuántas audiencias se tiene fuera del marco de oralidad? Porque vean ustedes, audiencia de sanamiento y conciliación, derogada desde el 2009. Derogada. Primera audiencia en la cual se podía organizar el proceso, derogada. No hay más audiencia de conciliación y saneamiento. Si es que no hay ningún medio probatorio que actuar, se declara el juzgamiento anticipado del proceso. ¿Eso qué significa? De que no vamos a ver la cara o no vamos a interactuar con el juez, no vamos a poner un pie en el juzgado hasta de repente la real, única y última audiencia en un proceso, vista de la causa. Y qué contradictorio, ¿no? Que con un CPC del 93 que trajo justamente esta ideología de la oralización, oigan, doctores y doctoras, la primera audiencia tal vez sea la última. Informe oral en la vista de la causa. ¿Y qué se tiene acá? Pues generosos 5 minutos en donde las partes van a poder plantear qué cosa, sus posturas, sus fundamentos, sus hechos, en el momento previo a la decisión del objeto controvertido. Ahora, yo no sé si es que soy el único que percibe la incongruencia de esta dinámica, como lo era antes,
o si es que realmente pues la oralidad a través de las audiencias no nos ha servido para los fines del artículo 5º. Desarrollo célere, ahorro de recursos, de tiempo, esfuerzo, gasto, dinero. El proceso cuesta y le cuesta a todos, le cuesta al Estado y le cuesta a las partes. Entonces, ¿se imaginan? Hemos convivido con audiencias, pero que no cumplían su finalidad. A ello viene, entro nuevamente a un documento para presentar, porque eso es lo más importante, los documentos, y no necesariamente quién está comentando. Lo que tenemos ahora aquí a la vista es algo que de repente ya todos y todas conocen, que es el reglamento de actuación para los módulos civiles corporativos de litigación oral, ¿no? Este marco, este reglamento emitido por el Consejo Ejecutivo, justamente del Poder Judicial, claro, para poder, ahora sí, dar una pauta de actuación de estos módulos que están en el marco de la oralidad. Y paso de frente inmediatamente a las técnicas de litigación, porque luego de esta previa fundamentación o desarrollo de estos temas, toca ver entonces, ahora sí, la audiencia preliminar. Toca ver lo que nos trae este nuevo modelo implementado con este reglamento. Sobre la audiencia preliminar, descripción. Y me sitúo aquí exactamente para ver la finalidad de lo que tiene esta audiencia. Bien interesante y muy efectiva, por cierto. La audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos, importante esta frase, esclarecimiento de hechos, es la diligencia convocada al amparo del artículo 51, inciso 3 del CPC, que permite contacto inicial con los justiciables, escuchando los hechos contenidos en los escritos de demanda y contestación, alegatos de apertura, posibilidad de solucionar el conflicto por una vía autocompositiva, conciliación. Y si es que ello no ocurre, entonces pues pasemos a sanear el proceso. Para que saneado el proceso, fijemos los puntos controvertidos y continuemos con la resolución del objeto controvertido. Qué importante la existencia de una primerísima audiencia luego de interpuesta la demanda, contestada la demanda y ya inmediatamente fijada la fecha de la audiencia preliminar. Qué importante para justamente el cumplimiento de estos fines. Realizar todo el saneamiento, hacer incluso hasta el saneamiento probatorio y dejar la causa expedita para dos cosas. O bien para la actuación de medios probatorios, o bien para la producción de la decisión, si es que no hay nada que actuar. Profesor, lo que nos está dando a entender entonces este reglamento es que si hiciéramos un diagrama, y me permito acá por favor hacer un pequeño diagrama, si es que hiciéramos un diagrama o una línea temporal, se inicia el proceso, se demanda, se contesta, primera audiencia, preliminar. Profesor, ¿acá puede concluir el proceso? Sí y solo si el juez se siente en la aptitud, en la capacidad, luego de haber conocido los de la materia, luego de haber conocido los puntos controvertidos y ya haberse hecho la idea de lo que tiene al frente, de haber estudiado su caso, el juez puede verbalizar la sentencia. Y vean ustedes, primera audiencia, concluyó el proceso. Pero si este diagrama se extiende porque vaya uno a pensar de que la materia es compleja y se necesita la actuación de medios probatorios, perfecto. Se tiene un tránsito más a la segunda audiencia. Y listo. Y aquí ponemos el punto final. Porque luego de la audiencia de pruebas lo que viene simplemente es la decisión. Vean en esta línea temporal, por así decirlo, cuántas audiencias hemos tenido. 2 en el peor de los casos y 1 si es que toda la materia, todo el objeto controvertido ha quedado claro. Si nosotros tuviésemos un proceso escrito, lineal, como todavía lo tenemos, permítanme hacer un diagrama que siempre hago para explicar a mis alumnos.
y que ustedes me darán de repente también la razón. Profesor, en esta línea sí parece que hay un proceso netamente escrito, porque tenemos la parte postulatoria, primera parte postulatoria, desde la demanda hasta el saneamiento, todo escrito, todo escrito. Tenemos la etapa probatoria, actuación de medios probatorios, con tantas audiencias lo requiera la cuestión controvertida, y finalmente, profesor, la etapa decisoria. 3 grandes etapas que nos pueden costar en primera instancia aproximadamente 1 año o hasta 2 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero si es que dejamos de lado esto que tan solo nos sirve, nos ha servido para hacer este retrato, entonces tenemos que ponernos a pensar, profesor, ya no estamos ante este modelo. ¿Qué ocurre con la oralidad? Con el procedimiento oral, tenemos en la audiencia preliminar estas fases. Miren ustedes, por favor. Alegatos de apertura, invitación a conciliar, saneamiento procesal, invitación a fijar puntos controvertidos, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio, y si no hay nada que actuar, convocatoria a juzgamiento anticipado del proceso. Y si el juez, la jueza, el órgano jurisdiccional tiene claridad sobre el asunto, en función de que también hayan explicado los abogados, está en la facultad de emitir sentencia, de oralizar la sentencia, de pronunciar la sentencia en esta misma audiencia preliminar. ¿Podemos percibir, por favor, que todo ha ocurrido en una primera audiencia? Profesor, en el mejor de los casos. Sí, porque en el peor de los casos terminamos esta audiencia y nos vamos a la audiencia de pruebas. Audiencia de pruebas, aquí está. Y en la audiencia de pruebas, que tiene que ser una, así como lo dice este reglamento, idealmente una, ahí concluye la indagación sobre los medios probatorios, ahí concluye el proceso y el juez, bueno, concluyó toda la etapa de instrucción y el juez pasa a sentenciar. Perciban, por favor, la rapidez y aceleración que le da la oralidad al proceso civil, al procedimiento civil. Entro a mi última fase, a mi última etapa, hablando de etapas, porque tan solo quiero situarme en los alegatos de apertura, que es donde se da la teoría del caso. ¿Qué se hace en los alegatos de apertura? ¿Qué se hace en esta primera fase, profesor? Ahora que estamos hablando de litigación, ahora que estamos hablando, pues, de estas nuevas técnicas de litigar, ¿no? Que de repente, pues, les es más familiar a los colegas penalistas, porque desde el 2004 en adelante han venido implementando un modelo adversarial a nivel nacional. Hay hasta protocolos de audiencias y de oralidad desarrolladas por el Ministerio Público, la Fiscalía. Así que para mis amigos penalistas yo siempre les digo, tengo una envidia sana muy grande, porque ellos ya han estado en esta dinámica desde hace mucho tiempo. Exactamente pasa lo mismo con el ámbito laboral, que desde el 2011, con la nueva Ley Procesal de Trabajo, también ingresaron a una fase o a un modelo, a un esquema, si es que lo quieren llamar, netamente oral, en donde lo escrito significaba, o mejor dicho, quería ser únicamente una buena razón, una justificación para suscitar las audiencias orales. En este caso, la nueva Ley Procesal de Trabajo, la primera audiencia, la de conciliación. Entonces, vean ustedes que sí, ok, llegó la oralidad a nivel civil, llegó un poco tarde. La idea, las buenas intenciones desde el CPC del 93 estuvieron ahí, pero se hicieron demorar pues hasta el 2018, en el que ya se dio esta forma, esta estructura, este mecanismo, se dio este perfil para pues que se pueda desarrollar este modelo de oralidad. No voy a entrar ni siquiera un segundo acá, de repente a tocar un tema que también es bastante espinoso. Profesor, este reglamento es legal, este reglamento es constitucional. No vamos a entrar en ese terreno bastante fangoso, por cierto, pues, porque estamos hablando en este momento de las técnicas de litigación. Me interesa que en los alegatos de apertura podamos explicar qué es la teoría del caso. Y para esto necesito, ahora sí, regresar con ustedes. La teoría del caso. Sobre la teoría del caso se ha dicho
se ha escrito desde abogados, profesores de derecho, procesalistas, hasta actores o hasta los famosos entrenadores o los famosos coach de destrezas legales o de habilidad legal. Hay una gran cantidad de facultades, de programas académicos de derecho, en donde ya han incluido en sus programas académicos, en su malla curricular, cursos de destreza legal, cursos de comunicación legal, cursos de simulación de audiencias. Y esto ha venido cobrando mucha más importancia. Claro, el tema es de que el civilista, al procesalista civil, al litigante civil, ni se esperaba que esto pues pudiese serle útil, porque no teníamos la forma de tener audiencias en el proceso civil que pudiese pues acopiar, reunir y juntar todo lo que ahora parece hacer esta audiencia preliminar. Me permito entonces entrar a esta última parte, que es la teoría del caso. La teoría del caso, más allá de quién, de qué especialista, de qué profesional del derecho o de repente de la comunicación, más allá de quién lo explique, la teoría del caso, parto básicamente de la teoría de la argumentación, es una verdad procesal. Esta verdad procesal, esta teoría del caso, famosa verdad procesal, implica de que uno tiene que llevar justamente una proposición, una verdad procesal, en este caso un tema, una proposición que quiera acreditar o que quiera de alguna manera dar al juez un argumento de mayor probabilidad al respecto. Si, por ejemplo, mi teoría del caso es un tema vinculado a indemnización civil o responsabilidad civil extracontractual por muerte de familiar, entonces en mi teoría del caso, en mi alegato de apertura, desde ya yo voy a comenzar explicándole al juez el tema del futuro o del objeto controvertido que se está ventilando en este despacho. Normalmente uno pensaría de que la teoría del caso o los alegatos de apertura es básicamente la repetición de la demanda. Craso error, porque ahí donde ello ocurra, el juez o la jueza puede aplicar a premios, puede suspender la audiencia y decir, señor abogado, señora abogada, el alegato de apertura no es recitar la demanda, no es recitar la contestación. Sea más puntual, sea más explícito. Entonces, permítanme a mí, en este caso, como me gusta acabar estas intervenciones sobre teoría del caso, sobre el litigio oral, técnicas de litigación, yo puedo optar por dos alegatos de apertura sobre mi teoría del caso. Y voy a comenzar con la clásica, con la que siempre se hace, con la que muchos colegas de repente han estado acostumbrados, y lo confieso, hasta en algún momento también conmigo mismo, porque recién hemos aprendido esto de la oralidad a nivel civil. Puedo comenzar ante el despacho judicial, por ejemplo en la Corte del Callao, si es que estoy litigando ahí, como que de hecho lo hago, y puedo comenzar mi alegato de apertura de la siguiente manera. Señor juez, señora jueza, vengo en representación de mi cliente, el demandante ABC XYZ, y voy a comenzar con mis alegatos de apertura. Con fecha tal, mediante carta notarial tal, con fecha tal, con el número tal, mi patrocinante requirió al demandado, ahora demandado, el pago de tal suma de dinero. Posteriormente, con fecha tal, el demandado, el ahora demandado, contestó negativamente mediante carta notarial fechada en tal día. Finalmente, se intentó una conciliación con fecha tal ante tal centro de conciliación, no logrando un acuerdo conciliatorio. Por lo tanto, nos asiste el derecho porque estamos ante un tema de responsabilidad extracontractual, se han verificado todos los supuestos de la responsabilidad civil y por lo tanto pido que se declare fundada la demanda. Es que hay colegas, y lo digo porque desde el ámbito práctico y forense les comento, y ustedes como órgano jurisdiccional lo habrán visto, hay colegas que pretenden que el alegato de apertura sea así. Cuando el alegato de apertura debe más bien llevar elementos o debe llevar algún tipo de cuestión adicional que el juez pueda entender mejor de manera más rápida, asertiva y fácil. Entonces, ¿qué tan mejor sería que todo esto que yo acabo de decir equivocadamente en un alegato de apertura de mi teoría del caso, yo lo diga simplemente de la siguiente forma? Señor juez,
Cristian Delgado tal, acreditado con Colegio de Abogados número tal, vengo en representación de Juan Pérez y presento la siguiente teoría del caso. El presente caso se trata sobre un tema, sobre una cuestión controvertida, sobre responsabilidad civil extracontractual, por bien riesgoso, por actividad riesgosa. ¿Se dan cuenta que de inicio yo ya comienzo con un tema, y por lo tanto al juez o a la jueza ya la he ubicado en lo que va a ser materia de controversia, en lo que va a ser materia de debate, de conciliación, de saneamiento y después de elección de los medios probatorios? Si yo comienzo recitando tal cual por fechas o por una cuestión muy mecánica, perdónenme, pero es que el órgano jurisdiccional ni siquiera tal vez presta atención. Entonces, la litigación oral significa también técnicas apropiadas para facilitar la labor de comunicación dentro del proceso. La teoría del caso es una verdad procesal. Es un tema que tenemos sobre la cuestión controvertida que queremos llevar, queremos explicar con hechos muy puntuales. Por favor, hechos controvertidos. Si es que yo estoy pidiendo la hora, no estoy pidiendo que me cuenten la historia del reloj. Y si hago esta metáfora, es porque muchas veces los abogados nos dedicamos o empecinamos en contar cosas o hechos que no tienen nada que ver en el asunto. ¿Esto qué implica? Mayor preparación, mayor instrucción, mayor criterio para saber qué comunicar y qué decir. Ahora, esto evidentemente, si es que a nosotros, abogados, praxis forense, se nos exige que tengamos estas nuevas técnicas, ¿qué se le exige al órgano jurisdiccional? Que llegada a la audiencia preliminar conozca plenamente el caso. Que no se enteren recién en la audiencia preliminar de qué se va a hablar en ese momento. Porque con conocimiento e información previa puedo decidir mejor. Puedo manejar mejor, en este caso, este primer debate. Entonces, a lo que quiero llegar es de que la litigación oral implica un trabajo recíproco. Esta teoría del caso es tan solo una de las técnicas de litigación dentro de los alegatos de apertura que implica la expresión, la manifestación de una verdad procesal que implica un tema jurídico que se va a cuestionar y debatir y que va a estar sustentado por ciertos hechos muy puntuales y después indicando pues cuáles son las pruebas que aportan esto. Todavía no estamos en una fundamentación jurídica. Estamos tan solo planteando cuál va a ser la materia controvertida, doctores y doctoras. Entonces, vean que tampoco el alegato de apertura tiene que ser pues un monólogo de 1 o 2 horas, ¿no? El derecho, como les digo, tiene que ser sencillo y no complejo. Analicemos, ensayemos, exploremos otras técnicas de litigación oral. Profesor, creo que se está olvidando de realmente el origen de las técnicas de litigación. Y justamente quería dejar esto para el final. El mejor ámbito o acto procesal en donde ocurre la exposición, la ejecución de técnicas de litigación oral es en la etapa probatoria. Es en la etapa probatoria. Porque en la etapa probatoria, cuando actúe en medios de prueba, ¿ante qué me voy a encontrar? Declaraciones de parte, declaraciones testimoniales, cuestionamiento a peritos, preguntas a peritos, cuestionamientos, observaciones a pericias que están siendo expuestas en ese momento. Puedo estar al frente de una inspección judicial, también con el juez dirigiendo la inspección judicial y con peritos si es que se requiere en ese momento, en ese acto, y también se puede estar llevando adelante, en este caso, técnicas de litigación oral. ¿Cuáles son estas técnicas de litigación oral? Y acá creo que ya está por una cuestión contextual conocemos. Formulación de preguntas, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeción al tipo de preguntas, preguntas que son argumentativas, que tienen algún tipo de valoración, que están dando algún tipo de deducción y no una cosa puntual. Acá tenemos estas técnicas de objeción, por ejemplo, en los interrogatorios. Todo esto que vemos en las series, en las películas de Hollywood, en donde aparece el fiscal o donde aparece el abogado diciendo objeción a esta pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Que eso meramente es una cuestión circunstancial, es una broma, es una anécdota? Doctores, si no nos hemos percatado, eso es
el meollo justamente o el núcleo de la actuación forense en un ámbito de oralidad. Entonces, técnicas de litigación oral, ok, están en la audiencia preliminar, alegatos de apertura, pero no dejemos de lado de que también la mayor cantidad de actuación a nivel de técnicas de litigación están en las audiencias de pruebas, interrogando, contrainterrogando, indicando una respuesta a la parte que está de repente pues declarando o al testigo, igualmente con los peritos. ¿Cuál otra más? De repente pues la examinación cruzada, lo que los famosos norteamericanos llaman de cross-examination, en donde yo como abogado litigante sabré cómo preparar a mi cliente o a mi patrocinado cuando la otra parte le esté contrainterrogando, porque se da en ese momento. Entonces vean de que hay mucho para hablar de técnicas de litigación oral. Necesitaríamos talleres. Lo único que les puedo, de alguna manera, alcanzar, lo único que puedo elaborar como una suerte de conclusión o algo así, es de que todo esto que estamos conversando, por favor, siempre pasémoslo bajo el filtro de un control de realidad. ¿Y qué implica un control de realidad? Implica ver qué tan factible o plausible es de que realmente se dé esto. Ustedes me dirán, profesor Cristian, pero es que se está llevando a cabo. Ese no es la duda, ese no es el problema. El tema es, ¿qué hacemos para ir más allá, mantener este sistema y evitar los factores limitativos? Lo que yo considero son factores limitativos a la oralidad. ¿Cuáles son? Falta de recursos, falta de infraestructura, capacitación o instrucción, por ejemplo, apoyo tecnológico global, totalizado, ¿y qué más? El hecho de que pues la ideología, la tendencia, la actitud tanto de los jueces como de las partes, de los litigantes, de los abogados, sobre todo quienes son los que actúan, puedan también dirigirse, a celebrar pues esta audiencia en las mejores condiciones. Hay muchos factores limitativos. Claro que sí, como todo pues cambio normativo, como en este caso cambio de estructura o de esquema procedimental. Habrá que saber superar ellos. Falta de estructura, de repente la propia instrucción, de repente el conocimiento de estas nuevas técnicas. Entonces, es algo que se puede superar. Porque de lo contrario, como diría mi querido amigo y maestro Juan Monroy Gálvez, y con esto acabo, evitemos justamente simplemente tener buenas intenciones. Si tenemos buenas intenciones o cuestiones, cambios a cortísimo plazo, esto no va a tener, una solución de temporalidad. Y pareciera de que este instrumento llamado oralidad más tecnología, qué duda cabe, nos está ayudando muchísimo en llevar adelante la prestación todavía de la función jurisdiccional. Si no, me remito a las estadísticas generadas el año pasado en plena pandemia, en pleno auge de la pandemia. Año pasado, más de 50.000 audiencias virtuales, muchas de ellas bajo el esquema de oralidad. Entonces, vean ustedes, estamos ante un momento de cambios muy importante. Y cuando queremos hablar, al final de cuentas, de técnicas de litigación oral, doctores, esto no lo vamos a encontrar en ningún código, esto no lo vamos a encontrar en ninguna guía que va a elaborar el Poder Judicial o algo así. Esto meramente es instrucción, es capacitación. Y eso depende mucho, tanto la institución judicial como la propia iniciativa de la praxis forense, de los abogados, de las abogadas. Como siempre, creo que me he pasado del tiempo. Lamento mucho ello. No quiero concluir sin antes agradecer nuevamente a la gentil invitación de la Corte Superior del Distrito Judicial del Callao, en la presencia de la presidenta de esta Corte, y también saludar y agradecer muchísimo por la paciencia, la permanencia, la presencia de todos ustedes acá, funcionarios jurisdiccionales, jueces, juezas. Mi mayor respeto hacia ustedes y admiración se los dice alguien que en algún momento también fue funcionario jurisdiccional. Allá en el 2010, en el 13 Juzgado Civil de la Corte de Lima como especialista legal. Y sé exactamente la importancia de vuestra labor. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Ok, muchas gracias, doctor Delgado.
Bueno, queremos abrir la tribuna a los participantes de la sala Meet. Si en caso alguna persona desee formular alguna pregunta, hacerlo a través de del chat para poder nosotros proceder a la lectura. Asimismo, estamos revisando las redes sociales y en este momento tampoco hay interrogantes. No obstante, vamos a de repente dar un minuto como para poder recibir alguna otra interrogante de parte de nuestros participantes. Antes también informar a todos que en breve se va a activar el enlace, el formulario de asistencia, tanto en la sala Meet como en las redes sociales, para poder registrar la asistencia de este evento. Ok. Bien. Solamente estamos visualizando agradecimientos y felicitaciones al doctor Cristian Delgado por su exposición. Y bueno, de repente, doctora Soto, queremos dar unas palabras de cierre de esta actividad. Muchas gracias. Así bien, agradecer por su participación al doctor Delgado. Efectivamente, las técnicas de litigación oral no se encuentran en las normas y creo que las vamos a ir advirtiendo de manera paulatina en la medida que estas audiencias de la oralidad se hagan ya una rutina en nuestro cotidiano quehacer. Pero lo más importante, antes que a los órganos jurisdiccionales, creo que los abogados son los que más deben de ejercitarse con estas técnicas de litigación oral, ¿no? Porque ellos son los que tienen que convencer al magistrado, como lo conversamos al inicio, de que su teoría del caso es la correcta y que está debidamente sustentada. Yo realmente no tengo preguntas, pero creo que alguien ha levantado la mano. Sí, la señorita Romina Valcarce. Okay. Parece que... A ver, hay una pregunta de un magistrado. En materia penal no existe un código que regule las técnicas de litigación, lo que ha llevado a que cada juez las aplique según su propio entender. ¿Qué opinión le merece? Muchísimas gracias. Muy buena pregunta, claro que sí. Y yo creo, mi perspectiva, mi parecer, mi sentir es el siguiente. No necesariamente todo tiene que pasar por un trabajo de legislación, por una sencilla razón. Porque para comenzar, no estamos propiamente ante una materia que tenga un desarrollo jurídico. O sea, perdóneme, pero técnicas de litigación oral pueden ser desde técnicas de comunicación hasta cómo expreso una idea, hasta cómo lo argumento. Entonces, sería, pienso yo, contraproducente poder limitar algo que es tan cambiante como las técnicas de exponer un caso y limitarlas al texto normativo. Entonces, lo que sí hay, estimado doctor, quien realizó la pregunta, y esto he podido identificarlo, son guías, son protocolos, guías, no de la competencia civil, sino ni siquiera de la judicatura penal, sino del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, en el que para temas penales, siempre la competencia penal más desarrollada en oralidad, claro que sí, y ya ha realizado para estas audiencias que se dan a nivel penal. De repente sería la oportunidad para trabajar a nivel poder judicial, cortes de repente superiores, algún tipo de guía meramente de sugerencia o de recomendación de estas técnicas de litigación, ¿no? Yo particularmente no creo que sea ni necesario ni útil tenerlas legisladas. Ok, hay otra pregunta del público de las redes sociales. ¿Cuál sería la diferencia entre teoría del caso y teoría del delito? Bueno, sin ser penalista, me atrevería a decir de que la teoría del delito tiene más que todo que ver con intuyo, con un ámbito de la propia dogmática penal sobre el delito. No pensaría de que la teoría del delito sea otra cosa diferente a la teoría del caso a nivel penal, por ejemplo. Porque a nivel penal se maneja la teoría del caso. Entonces, no es que la teoría del delito
hablo desde mi ámbito civil, en el cual me limita mucho al ámbito penal, no es de que no siento que sería una cuestión necesariamente diferente. Entendería, para ser fiel a lo que pueda entender, teoría del delito como una cuestión meramente teórica, de desarrollo dogmático, exactamente de cómo, del concepto de las concepciones sobre el delito, y teoría del caso ya más que todo una práctica, una técnica, pues para poner en discusión o en debate, pues una verdad procesal que intenta convencer al juez, como incluso se dijo previamente, pues, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, queremos reiterarle nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy y manifestarle que en los próximos días la comisión organizadora también le va a estar haciendo llegar su diploma en versión digital, ¿no?, en reconocimiento de su gran aporte. Nos despedimos de usted, doctor, con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias siempre a su disposición. Gracias. Muy amable. Muchas gracias y los esperamos en la tercera fecha, el próximo 25 de noviembre. Hasta ese momento. Muchas gracias. Hasta luego. A nombre de la comisión organizadora, un gusto haberlos saludado. Hasta luego.